Un cordial saludo a todos mis colegas. En el día de hoy vamos a hablar de la licencia de maternidad. Antes que todo, mi nombre es Walter Payares, contador público. Soy docente y bueno, tengo varios años en diferentes instituciones técnicas. Vamos a hablar de uno de los temas que se encuentra en mi obra llamada El encargado de la nómina. Y van a encontrar aquí en esta obra, si ustedes están interesados, la pueden adquirir y me pueden escribir a los correos electrónicos que aparecen aquí en la pantalla y también en el canal donde se encuentra pues este video. Vamos a hablar de la licencia de maternidad porque tiene un tratamiento bastante especial y muchas personas no saben liquidarla. Entonces, en primer lugar, debemos establecer que esta licencia, la licencia de maternidad, se encuentra establecida en una de las obligaciones especiales que se encuentran en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. También en el año 2011 fue regulada con la ley 1468, como podemos ver acá, la ley 1468, donde hubo un revolcón, podríamos decir, con la licencia de maternidad en Colombia, donde se le agregaron 2 semanas más a la licencia y donde con la cuestión de la protección a la madre gestante pues puede salir ahora a disfrutar de la semana de la licencia, lógicamente 2 semanas antes del parto, llamada también semanas preparto. Muy importante establecer estas 2 semanas preparto para establecer la posible fecha o salida de la empleada de la empresa a salir a disfrutar la licencia, como también establecer una proyección de esa licencia de maternidad, de los pagos, de las deducciones que hay que hacer y también de la fecha de entrada nuevamente de la empleada a la empresa. Debemos de recordar en todo momento que y como vamos a ver en el ejercicio, que en derecho laboral los meses traen 30 días y siempre se van a pagar desde el punto de vista salarial 30 días, porque en derecho laboral la máxima jornada laboral, entre otras cosas, son 240 horas o 8 horas diarias y eso serían 30 días. Entonces, manos a la obra. Vale recordar que para que la persona o para que la empleada pueda tener derecho a la licencia de maternidad debe de cumplir con los requisitos, de llevar un certificado médico donde conste con toda la normatividad de la ley. Veamos el ejemplo y de aquí de manera muy fácil, rápida y sencilla nos vamos a establecer nosotros cómo se liquida o cómo se establecen los pagos según una licencia de maternidad para cualquier empleado. Vamos a ver que aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice la empleada Marta Ríos con un salario base de cotización, y eso es muy importante establecerlo porque este es el salario en el cual está en la pila. En la pila es el salario con el cual se debe liquidar y es el salario que la EPS va a pagar, porque normalmente con la nueva ley antitrámite ya pues las empresas pagan la licencia y repiten contra las EPS. Entonces este es el salario base para la licencia de maternidad y no se tiene en cuenta auxilio de transporte porque lógicamente la persona está de licencia. Entonces dice el ejercicio que el día 15 de febrero fue al médico, pero se descubrió que estaban 2 semanas antes y el médico establece una fecha de parto. Aquí es donde nosotros debemos establecer con esta fecha de parto o esta fecha posible de parto, las 2 semanas antes de esto es la fecha en la cual la empleada va a salir de vacaciones o perdón, de licencia. Entonces veamos. Como les había comentado, pues los meses en derecho laboral tienen 30 días y para establecer
lo primero que debemos de saber ya con la fecha que sale el 28 es la fecha de parto, y según la norma la empleada va a disfrutar de su licencia 2 semanas antes del parto, lo cual quiere decir que son 15 días antes de la fecha 28. Restamos 28 menos 15, nos da 13 días, o nos da 13, pero esta fecha no es, ojo, no es el día en que comienza a disfrutar la licencia, sino el último día de trabajo. En este día es donde nosotros debemos de pagar o bien salario o bien las dos cosas, porque hay unos días que son de salario y los otros días son las semanas de licencia, o de las semanas de preparto, o los días de licencia de maternidad. Entonces, si analizamos una cosa aquí, podemos ver que la persona el día 28 tiene 13 días de salario que trabajó, más los 15 días correspondientes a 2 semanas preparto. Pero si nos damos cuenta, la suma de 13 más 15 da 28, lo cual no completa el mes de trabajo. Entonces debemos de sumarle 2 días más para que dé el mes de octubre con 30 días de salario, que es lo que se debemos de pagar. Lo aconsejable es pagar los 30 días el día 13, o sea, ese día antes, el último día de trabajo. ¿Para qué? Para que la empleada tenga dinero para todas las diligencias que tengan que ver con sus vueltas de parto, las idas al médico, etcétera, etcétera. Y pues es lo más aconsejable, no esperar pagar que 13 días de salario y después pagar el 30 después de que la muchacha, pues después del día del parto, no va a tener forma de ir a cobrar la licencia de esos días o de esas semanas preparto. Entonces tenemos que la empleada tiene 13 días de salario más 15 días conformados por la semana preparto, más 2 días de licencia postparto. O sea, después de preparto viene postparto, o sea, después de que la muchacha o de que la empleada dio a luz, después de la supuesta fecha. Así sea que la fecha sea otra, estos son los datos que se deben de tener en cuenta para hacer la liquidación de la licencia de maternidad. Pero entonces veamos, para hacer el pago el día 13, simplemente vamos a tomar la siguiente situación. El día 13 la persona el salario base de cotización sería 870.500, que corresponden a los 800.000 pesos de la empleada que recibe, o el ingreso base de cotización que cotiza más el auxilio de transporte. Lo dividen entre 30 y se va a multiplicar por los 13 días de salario. Estos 13 días son de salario. ¿Qué sucede con los demás días? Los demás días son licencia, y como son licencia, corresponden a el ingreso base de cotización, que serían 800.000, dividido entre 30 y multiplicado por los 17 días. Sumamos las dos cantidades, lo que nos dé, y eso va a ser la suma que se le entregará a la empleada el día que se vaya a disfrutar la licencia. Pero después de eso debemos de hacer una proyección de cuál sería la fecha posible de entrada de esa persona nuevamente, y qué pasaría para completar las 14 semanas que por ley, y 14 semanas son las semanas que la EPS, que le vamos a pagar a la empleada por concepto de licencia, y que la EPS le tocará pagar a la empresa. Pero durante ese periodo también, de acuerdo a las normas, se deben de hacer los descuentos normales a seguridad social, como son pensión y salud.
Entonces veamos la siguiente diapositiva y vamos a comprender de una manera mejor de lo que estoy hablando. Vemos que en octubre, en primer lugar, trabajó 13 días de salario y 17 días de licencia, conformada por 15 días de las 2 semanas preparto y los 2 días posparto. Ya eso lo sabemos. Entonces, haciendo la cuenta de las 14 semanas, podemos establecer que en octubre se trabajó en licencia, desde el punto de vista de la licencia, tenemos 2 semanas y 2 días. Entonces en noviembre son 4 semanas, en diciembre tenemos 4 semanas más y sumando tenemos 6 y 4 serían 10 semanas, y estas últimas 2 semanas que tenemos acá en enero se estarían trabajando 2 semanas y 13 días. ¿Por qué 13 días? Porque resulta que ya 2 días de esa semana fueron trabajadas antes en octubre y aquí tenemos las otras 2 semanas para completar las 14. Entonces sumando esta parte de aquí nos darían las 12 semanas, y los días que están acá en enero se estaría trabajando 2 semanas más 30 días. ¿Qué sucede? Que en enero 2 semanas serían 15 días más los 13 días, y todo esto es licencia, y nos daría un total de 28 días del mes de enero. Pero como en derecho laboral todos los meses tienen 30 días, debemos de completar al igual, pues, lógicamente, los 30 días. Entonces estaría pasando lo siguiente: tenemos que sumarle más 2 días para que sea igual a 30, los 30 días de salario. Y como podemos establecer en la tabla, nos aclara todo. En el mes de octubre se estará pagando 17 días de licencia más 13 días de salario. En los otros días son 30 días de licencia. En el mes de enero son 28 de licencia y 2 días de salario. ¿Qué nos quiere decir esto? Si la licencia se acaba el día 28, la empleada tendría que entrar el día 29. Este es el día de entrada de la empleada a la empresa nuevamente, o el regreso de labores de la empleada. Y el día 30 se le tiene que pagar 28 días por licencia y 2 días. Y así se liquida la empleada. Estos meses que ustedes ven acá, todos, igualmente todos, hay que hacer los descuentos respectivos para las afiliaciones o los pagos a la seguridad social que tienen que ver con salud y pensión. Continuando, y para seguir más fácil, o para ver cuánto le pagamos en salario, cuánto le pagamos en licencia, vamos a ver la siguiente simulación en el archivo que está expresado aquí. Vamos a ponerle aquí descartar. Y aquí tenemos el archivo completo que se llama proyección de la licencia de maternidad de la empleada X. Y vemos el tiempo de licencia, los días de salario, el IBC para la licencia y todo lo relacionado con. Entonces hagamos los cálculos, pero esto está totalmente automatizado. Hagamos los cálculos simplemente y vamos a ver lo que está pasando. Vamos a ver qué sucede para los 17 días de licencia. Como yo les había dicho, el IBC es 800.000 entre 30.
cada día tendría ese valor, donde lo vamos a multiplicar por el número de días de la licencia. $453.333 es lo que se tiene que pagar por concepto de licencia. Ahora, por concepto de salario, vemos que son 13 días y vamos a hacer el IBC. Como el salario es de 870.000, vamos a tomar el 870.000 que tenemos aquí y lo vamos a dividir entre 30. 29.017, y ese es el valor del día de salario de la empleada. Por los 13 días de salario sería $377.217. Entonces vemos que en estas dos casillas está el salario que tendría que pagársele en el mes de octubre a la empleada, menos lógicamente los conceptos que tienen que ver con salud y pensión. Aquí está todo automatizado en este cuadro y vemos que aquí por licencia se le paga 453.333, por salario se le estaría pagando 377.217, y tenemos ya el total de vengado sumando los dos conceptos. Pero lógicamente hay que hacerle las deducciones por salud y pensión. En este caso, el pago de ese mes sería este valor que está aquí, de 764.606, y así sucesivamente los demás meses tendrán el mismo tratamiento, y en Excel podemos meter las fórmulas pues adecuadas para establecer y hacer los cálculos de manera más sencilla. Pero todo esto lo pueden encontrar en nuestro producto de El Encargado de la Nómina. Entonces, estimados compañeros, estimados colegas, hemos visto cómo podemos calcular nosotros los pagos que se deben de hacer la licencia, todos los meses hacer los descuentos, cuánto es licencia, cuándo entra, cuándo sale, completar lógicamente el mes con los 30 días y así determinar cuáles son los días de salario y los días de licencia para hacer los pagos mensuales que se deben de hacer, más menos lógicamente las deducciones. Lógicamente que la empresa, la EPS, tiene que pagar esto, los 105 días de licencia, de licencia de maternidad, y que en este caso daría 2.800.000. Yo creo que, si no estoy mal, aquí está, en este valor 2.800.000 es el valor total de la suma de la licencia, y es lo que tendría que pagarle la EPS a la empresa, lógicamente con los tratamientos contables que tengan en la materia y lógicamente los requisitos que la EPS determine para tales efectos. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video. Muchas gracias.